de esto. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte de la clase es la prolactina. La prolactina tiene una estructura similar a la hormona de crecimiento, por esto que les decía que hay algunas semejanzas entre las distintas hormonas, pero bueno, tomemos cada una con su función fundamental. En el caso de la prolactina, a pesar de, como les dice acá la filmina, no ser una hormona gonadotrofa o gonadotropa, que sería de las gonadotrofinas, ¿no es cierto?, ni la FSH ni la LH, tiene relación con la fertilidad, ni tampoco ser una glucoproteína como la que se genera a nivel placentario, pero tiene relación con la terapia de la fertilidad, que después lo vamos a ver. Bueno, está sintetizada por las células lactotrofas de la adenohipófisis, también por placenta, poco, pero puede aumentar la concentración en el líquido amniótico, y tiene un ritmo circadiano, o sea que es a nivel de la hipófisis, o sea que hay el ritmo circadiano es cuando varía en el día, que no es continuo, sino que es pulsátil. ¿Eso qué significa? Que se produce más prolactina durante el sueño y menos en la vigilia, o sea, durante el día. Por eso es tan importante en las mujeres que están embarazadas y que están próximas a tener familia, y que una vez que ya tengan familia es tratar de dormir, porque eso les va a ayudar a producir más prolactina. El tema es que obviamente todas las que han sido mamás o son mamás de bebés saben que es difícil, ¿no es cierto? Porque el bebé se despierta cada rato, sí, es así, es bastante, bastante difícil, sí. Después uno se olvida, les garantizo, pero es bastante difícil, cuando uno se empieza a acordar es bastante difícil, sí. Pues son muchas cosas. Y bueno, pero dentro de lo humanamente posible hay que tratar de ver si se puede tener unas horitas de descanso, porque eso va a facilitar la secreción de prolactina, y la secreción de prolactina está relacionada con la producción de leche. Bueno, eso hay que ver. La secreción de leche es porque justamente pueden tener, depende del nivel de prolactina que tengan. En general, lo que ocurre es, cuando hay secreción, es cuando hay hiperprolactinemia. Y eso es por un tumor a nivel, o bueno, que se den, por ejemplo, con mucha hormona de crecimiento. Los chicos, a veces hay chicos que tienen ginecomastia, o sea que es el tamaño de las mamas, pero no necesariamente tienen producción de leche, ¿sí? Todo depende de qué nivel de prolactina tengan, sino, porque el tema es así, digamos, cuando los niveles, a ver, cuando hay mucha FSH, por ejemplo, eso puede generar y baja, por ejemplo, en los varones, baja testosterona, entonces se hace un feedback positivo, porque como hay baja testosterona, aumenta la FSH. Entonces puede haber ginecomastia. Pero eso, la secreción de leche va a depender de la cantidad de prolactina. Entonces, en los casos donde, por ejemplo, se da hormona de crecimiento, puede haber, porque como tiene estructura similar, ¿sí?, la hormona de crecimiento puede aumentar la prolactina. Pero en general, como patología, una cosa es la patología, es yo he visto, digamos, pero por videos,
hace muchos años, porque habían presentado, justamente lo vamos a ver dentro de un rato, que es la bromocriptina, que era un señor ya grande, con un tumor en la hipófisis. Entonces tenía mucha producción de prolactina y eso le generaba producción de leche. Entonces ahora vamos a ver que le daban bromocriptina, que es un agonista dopaminérgico y tiene, bueno, justamente un efecto inhibitorio sobre la prolactina. Es de esperar que no, que los chicos con ginecomastia, no, que se arregla normalmente con cirugía eso. Eh, pero no, normalmente es de esperar que no, si no tienen que ir a un endocrinólogo para que les regule, a ver, analice todo, a ver cómo es la historia. A ver qué pasa. Bueno, seguimos. No es una hormona gonadotropa, ya dijimos, sintetizada por las células lactotrofas. ¿Se acuerdan que en la hipófisis hay células para cada una? Células gonadotrofas, células tirotrofas, células adrenocorticotrofas, células somatotrofas, porque es por el nombre somatotrofina, y las células lactotrofas, que son, porque lactotrofa justamente porque van a estimular la producción de prolactina, el nombre ya te lo está diciendo, pro es algo que estimula, entonces, que estimula la producción de leche. Bueno, en la infancia obviamente está baja y aumenta en la pubertad, en especial en las mujeres, y aumenta notoriamente, fíjense que le puse como 3 flechitas ahí, al final del embarazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mantiene la secreción de leche? Por el aumento de la prolactina, por el estímulo digamos, del pezón y por la succión del bebé, ¿sí? Pero si, digamos, a ver, por ejemplo, en los casos de pérdidas de embarazos avanzados, cuando se tiene, porque también hay otro tema, la oxitocina produce la eyección de la leche. Entonces, hay, y es de la hipófisis posterior, por eso también es difícil en el varón, pero puede haber eyección de leche, lo que pasa es que hay que ver si hay algún otro problema. Por ejemplo, en este video que yo había visto, porque era la presentación de imagínense, hace 30 y no sé cuántos años, era la presentación de la bromocriptina, era un señor que tenía un tumor en la hipófisis, entonces le influía en todo. Porque con el tema de la mama es así, el desarrollo es producido por los estrógenos. Después, los estrógenos y los progestágenos también le dan las características a la mama, digamos, ¿no? Del tamaño y demás. Y bueno, igual también el tamaño depende de la genética de cómo es la familia, bueno, lo que heredan, ¿no? Después, al final del embarazo aumenta mucho la prolactina, ¿para qué? Para que produzca la leche. Y la eyección de la leche va a ser porque en el parto hay aumento de oxitocina. Y esa oxitocina también genera la eyección de leche. El punto es que, o sea, esas son, digamos, las distintas hormonas que actúan a nivel mamario. Entonces, para la eyección de leche se tiene que tener, digamos, la succión del bebé y tiene que haber oxitocina. Los hombres también producen oxitocina porque es de la hipófisis posterior. El tema es la cantidad, como siempre. Y lo que les decía, cuando se pierde un embarazo, por ejemplo, avanzado, lo que se hace es, o sea, avanzado digo de 5, 6, 7 meses, 8, o sea, nacen, aunque no vivan, ¿no? Por parto normal. Entonces, para no dejarle una cesárea a la mujer innecesariamente, digamos,
cuando el feto, por ejemplo, está muerto o algún otro problema, en fin, cuando ya es avanzado. Entonces lo que se hace es vendar las mamas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la mamá va a tener circulando prolactina, va a tener circulando oxitocina porque fue un parto en última instancia, pero no va a tener el bebé. Entonces lo que se hace para evitar el estímulo del pezón, o sea, ni siquiera por el roce, se le hace un vendaje bien fuerte, digamos a nivel de las mamas, o sea, todo lo que sería el tórax. Entonces de esa manera, como no hay estimulación del pezón, no hay succión del bebé, no hay roce del pezón, digamos, se frena todo el mecanismo, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está regulada? Sí, sí, está la cabergolina, que ahora la vamos a ver, sí. Pero digamos, eso también se puede administrar. Pero el tema más que nada es, se acostumbra, porque, eh, sí, sí, ahora lo vemos. El tema es que se acostumbra a hacer sobre todo cuando son embarazos avanzados, ¿sí? Para evitar esto de la estimulación del pezón, ¿sí? Que ni el roce te pueda hacer eh, secreción. Se da también la medicación, sí. Bueno, entonces estábamos para llegar justamente a la cabergolina. Tenemos el tema de cómo se regula la secreción de prolactina. Bueno, la regulación de la prolactina va a estar influenciada por el sueño, como decíamos, que aumenta la producción. También el estrés, o sea, el estrés, bueno, el ejercicio, la hipoglucemia. Bueno, entonces, todo eso tiene que ver con el aumento de la prolactina. Y después, lo que baja la prolactina es la hormona liberadora de prolactina o factor inhibidor, perdón, la que aumenta la prolactina, sí, es la hormona liberadora de prolactina, pero por parte del hipotálamo. Pero también hay una hormona inhibidora, o también llamado factor inhibidor. Entonces, este factor inhibidor o hormona inhibidora de la prolactina, porque antes se le decía a todos factores, ¿sí? En algunos libros todavía está como PIF, digamos, o como PIH, pues como hormona. Pero hay, como en la hormona de crecimiento, hay hormonas inhibidoras a nivel del hipotálamo. Bueno, y no solo es la hormona inhibidora la que baja la producción de prolactina, sino también la dopamina. La dopamina a nivel del sistema nervioso central, a través de los receptores de 2, actúa sobre las células lactotrofas inhibiendo la secreción de prolactina. O sea que la dopamina tiene un efecto inhibitorio. Dopamina tiene, vamos a escribirlo, tiene efecto inhibitorio sobre las células lactotrofas, o sea, las que van a producir lactotrofas, las que producen la prolactina. Producen y liberan prolactina. Lo que tienen que marcar acá, que lo que puedo hacer es marcarlo con negrita, es el tema que dopamina inhibitorio sobre qué, sobre prolactina. ¿Está? Dopamina inhibitorio prolactina. ¿Está? Entonces eso ya con eso tienen que tenerlo en cuenta. Lo que pasa fisiológicamente. Fisiológicamente la dopamina sobre receptores actúa sobre receptores de 2 inhibiendo la secreción de prolactina, la producción y secreción. Y recuerden entonces que
la mama se desarrolla en la pubertad de las niñas, en la pubertad de las niñas, la pubertad de las niñas, por aumento de estrógenos, fundamentalmente, y posteriormente por gestágenos. Después, durante el embarazo va aumentando gradualmente la, la prolactina y hacia el final del embarazo, o sea, y en el momento del parto, aumenta notoriamente, lo que produce justamente más producción de leche, de manera tal que cuando el bebé nace, se produce liberación de oxitocina y además se administra oxitocina para facilitar el parto. Entonces eso genera también la liberación de la leche junto con la succión del bebé. ¿Está? Así es como se van presentando las distintas hormonas y sus acciones relacionadas con la mama. ¿Está? Bueno, vamos con la 2. Entonces, acá, ahora vamos a llegar a lo de la cabergolina y todo. Acá lo que se quiere explicar es un poquito lo mismo que recién, pero agregamos una cosita más. En el embarazo, en una primera parte, digamos, aumentan los estrógenos, los gestágenos, porque preparan el tejido mamario, pero los estrógenos, sobre todo los estrógenos, inhiben la lactación, ¿sí? O sea, inhiben la lactancia. Por eso, en las pastillas anticonceptivas, después de haber tenido familia, las que quieren dar de mamar, no toman pastillas con estrógenos, pastillas anticonceptivas con estrógenos, son solo con gestágenos y obviamente en dosis bajas. Bien, en el parto bajan notoriamente los estrógenos y los gestágenos, porque los gestágenos, ¿cuáles son fisiológicos? La progesterona. Y la progesterona es primero liberada por el cuerpo lúteo del ovario y después, cuando ya se formó la placenta, por la placenta, para favorecer la fijación del feto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el punto es que durante el parto bajan los estrógenos y los progestágenos y va aumentando la prolactina, que es lo que figura en esta parte, ¿no es cierto? Eso en el parto. Entonces, ¿qué pasa? Análogos de prolactina serían agonistas. Son, ahora, como vos decís, para estimular la lactancia, son antagonistas. Son agonistas, sí, son agonistas, pero son agonistas dopaminérgicos. Ahora llegamos. No, no directamente sobre la prolactina, todavía sobre la prolactina directa no. ¿Sí? Ahora vamos. Bueno, entonces la prolactina aumenta. Este aumento de prolactina, junto con el reflejo de succión y la oxitocina que ya habíamos mencionado, favorece la lactancia, continúa la lactancia. Y si la mujer quiere tomar pastillas anticonceptivas, usa con progestágenos nada más o gestágenos, porque si no los estrógenos le van a inhibir la lactancia. Bien. Ahora, ¿qué pasa? La prolactina en dosis altas, o sea, en dosis altas, lo que genera es, perdón, lo que genera es inhibición de las gonadotrofinas, o sea, de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Sí, viene la oxitocina nasal para estimular la lactancia, eso sí, pero digamos no es prolactina, es la oxitocina, sí. Y ahora vamos a ver, digamos, que se usa la metoclopramida también, pero ahora vamos a ver por el efecto bloqueante dopaminérgico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo lo que les quiero mostrar es el tema de la anticoncepción natural, que falla a veces, porque normalmente se dice que la mujer que está dando de mamar no va a quedar embarazada, y sin embargo, hay muchos que se encuentran con que quedaron embarazadas. Entonces, el punto está
en que el aumento de gonadotrofina, el aumento de prolactina genera una inhibición de la hormona liberadora de gonadotrofinas en el hipotálamo. Y entonces inhibe la liberación de FSH, por lo cual está baja, y la LH también. Por lo tanto, no habría posibilidad de ovulación. Dice no habría, o sea, potencial. ¿Por qué? Y esto sería esto acá implica una anticoncepción natural. El tema es que todo depende de la cantidad de prolactina que tienen las mujeres. Hay mujeres que tienen mucha secreción de leche porque tienen mucha prolactina y otras mujeres no tienen tanta secreción de leche porque tienen baja prolactina. Entonces, ¿qué pasa? A la que tiene mucha secreción de leche, muy probablemente esto le dé resultado. Pero a la que tiene baja producción de prolactina, esto a lo mejor no le da resultado, porque a lo mejor la FSH y la LH no bajan tanto. Igual se produce ovulación, ¿se entiende? Lo que pasa que esto era un método natural en la época de 1900 más o menos, que estaban las nodrizas, no sé si alguna vez vieron en una película o algo, que eran mujeres que tenían sus propios hijos, que cuidaban a los hijos de gente adinerada. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Le daban de mamar a su hijo, por ejemplo, en las nodrizas, y le daban de mamar a los hijos de otras mujeres, ¿sí? Que serían en la casa donde trabajaban o en varias. Entonces, su trabajo era darle de mamar a los chicos. La madre original no le daba de mamar. Entonces, porque obviamente es todo un trabajo y es toda una dedicación. Y entonces, esta mujer, ¿qué pasaba? Lo usaba también como anticonceptivo. Porque esa sí se asegura, imagínate que le daba de mamar a su hijo y a otros hijos. Entonces, con el reflejo de succión que estaba todo el día dando de mamar, imagínate que la prolactina estaba alta, bien alta. Entonces, de esa manera estaba segura de inhibir, claro, no se sabía mucho, después empezaron a investigar. Pero bueno, ahí sí había una inhibición natural o sea, de la ovulación, pero claro, hoy en día no es tan así, porque ¿qué pasa? La mujer va a trabajar, tiene el tema de que a veces se tiene que sacar la leche porque y no, mejor no arriesgarse, más vale, más vale, más vale. Sí, no, es una realidad. Pero además, digamos, las épocas, en otra época, cuando la mujer estaba en la casa y estaba todo el día con el bebé y de repente, bueno, pero también hay sorpresas, o sea, ¿cuántos hay que dicen, no, yo, o que bueno, que a lo mejor alguien que se cuidó, no se cuidó y bueno, y tuvo la sorpresa. Pero a lo que voy es que con el estrés, suponete, está bien, dice aumenta la prolactina, pero ¿qué pasa? La mujer va a trabajar, no puede volver a la casa para dar de mamar, se tiene que sacar la leche, se saca la leche, y por ahí no se la saca en forma regular o en la cantidad que tendría que ser. Y es todo un trabajo, todo un trastorno, digamos. Eh, eh, lo que pasa que, bueno, hay que tomárselo con calma y demás, pero bueno, las realidades a veces superan lo que digan los libros, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede haber deficiencias en la prolactina y ahí viene la sorpresita, digamos. Y el punto es que por eso se recomiendan usar eh, anticonceptivos con gestágenos nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no inhiben la lactancia. Bien, seguimos. Ahora vamos con la 4, creo que es. No, la 3. Acá. Bueno, y acá viene la famosa cabergolina. Acá corrijan porque es cabergolina. Yo se nota que cuando hice esto era más o menos las 3 de la mañana, que cuando los hacía. Bueno, esta la lisurida
no, y la quinagolina tampoco, esto sáquenlo, no va, lo anulan. Bueno, entonces acá ¿qué tenemos? Acá lo que tenemos, voy a achicar un poquito para que se vea todo, no se ve nada, me tapa, ahí está. Los fármacos relacionados con la prolactina. El tema es así, o sea, acá tienen el dibujito. El hipotálamo, ¿qué produce? El hipotálamo, me tacho un poquito, produce el factor u hormona liberadora de prolactina, ¿sí? Y el factor inhibidor de la liberación de prolactina, que tiene el efecto, acá este es estimulatorio, lo había subrayado nada más, y acá tiene un efecto inhibitorio, ¿sí? Porque es factor inhibidor u hormona inhibidora de la liberación. Eso actúa sobre la hipófisis produciendo prolactina o inhibiendo la producción. Sería cuando es el factor inhibidor, ¿sí? Este de acá. Bueno, el punto es que, como mencionamos, la secreción de prolactina también está mediada por la dopamina. La dopamina tiene un efecto inhibitorio, como el factor inhibidor de la liberación de prolactina. Entonces, ¿qué pasa? La dopamina inhibe las células lactotrofas, como decíamos, y no va a producir prolactina. La prolactina, cuando es liberada por el efecto estimulatorio de la hormona o factor liberador de la prolactina, genera actividad en las glándulas mamarias y esa cantidad de leche, digamos, que se genera la estimulación, es estimulación por la prolactina, genera digamos, un feedback, ¿no es cierto?, como para ir produciendo en la medida que se va necesitando. Por el reflejo de succión tiene un efecto positivo, digamos, sobre todo este eje. ¿Qué pasa con la dopamina? La dopamina tiene un efecto inhibitorio, quiere decir que si yo le doy dopamina, ¿qué pasa con la prolactina? Se inhibe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El problema mayor era ¿cuál? ¿Que tuviera mucha secreción de leche? No, que no tuvieran nada. Entonces, digamos, a ver, que no tuvieran nada, también las dos cosas, porque, a ver, por un lado está la mujer que no puede tener, que no tiene leche, ¿sí? Por el otro lado está el paciente que tiene hiperprolactinemia, que tiene el tumor, por ejemplo, que tiene hiperprolactinemia. Entonces eso le genera, digamos, el tumor le genera secreción de leche. Y por el otro lado está la mujer que también que tiene mucha leche y que ya el bebé ya es un nenito y ya, bueno, ya está, y no hay caso. Y sigue produciendo leche y entonces quiere dejar de mamar porque tiene que empezar a trabajar todo el día, no sé qué, bueno, lo que sea. Entonces ahí empiezan a surgir, buscar fármacos justamente con fines hipoprolactinémicos. ¿Qué significa? Bajar la producción de prolactina, ¿sí? Y por el otro lado, empezaron a aparecer con fines prolactinémicos, o sea, para producir leche. ¿Cuándo? Cuando la mujer tiene el bebé y no tiene secreción de leche. Entonces, si yo busco un fin hipoprolactinémico, o sea, bajar la producción de leche, ¿qué le tengo que dar? Si la dopamina tiene un efecto inhibitorio. Y le tengo que dar un agonista dopaminérgico, ¿sí? Porque entonces agonista es el que tiene el mismo comportamiento que la dopamina, ¿no es cierto? Entonces va a tener un efecto inhibitorio. Y ahí aparece la bromocriptina, que es el primer agonista que se utilizó, por vía oral, bueno, también se puede dar por inyectable, pero en general es por vía oral. Entonces ahí les dice, para los tratamientos prolongados, dice para prolactinomas, que son los tumores en la hipófisis, que pueden abarcar la parte de esa parte de la hipófisis, ¿no? Bueno, eso era para que yo les comentaba que cuando salió el producto,
bueno, se mostraban los casos de los pacientes con secreción de leche, y era un hombre, por ejemplo, en la imagen esta era un hombre ya adulto, no te digo adulto mayor, pero adulto ya grande, adulto muy mayor, digamos. Bueno, eso por un lado. ¿Y qué hacen esta bromocriptina? Como es una agonista, se une al receptor de la dopamina. ¿Cuál? El D2, ¿sí? Ahí les comenta que inhiben la adenilato ciclasa. Bueno, al unirse en forma directa al receptor D2, y de esa manera inhiben la producción de prolactina, y por ende no va a haber secreción de leche. Y lo mismo pasa con la cabergolina. Ahí corrijan y pongan cabergolina. Cabergolina, ¿sí? Con N. Bueno, y la cabergolina es lo que justamente se usan, como bien dijo Nadia, como se usan como, digamos, para evitar continuar con la lactación. Entonces ahí viene el efecto hipoprolactinémico, o sea que es también un agonista, es un potente agonista de 2, y entonces es el más usado, le puse ahí con signos de exclamación, tiene un tiempo de vida media muy largo, de 62 horas, por eso se toma muy poca cantidad, 1 o 2 días, eso depende, ahora lo vemos igual, y eso hace que se normalice digamos, es como un shock, ¿no? Como un ataque del efecto inhibitorio, porque como es un agonista de la dopamina, tiene, acuérdense, efecto inhibitorio. Miren el esquemita de acá, ¿no? Bueno, entonces, esta es la que se suele usar. Claro, vienen dos comprimidos, o se toma uno y al otro día el otro, o se toman los dos juntos. Eso es lo que habitualmente se, se recomienda. Bien, entonces vamos a ver la otra filmina. Y acá tienen, ¿ven? Con fines hipoprolactinémicos, o sea, ya sea por la galactorrea. Galactorrea es cuando sale leche, ¿sí? Galactorrea patológica en el hombre o la mujer, por los prolactinomas, o bueno, por la galactorrea en general, o sea, aumento de la producción de leche. Y entonces ahí, para, por ejemplo, prevenir la lactancia puerperal, una primera y segunda semana, por ejemplo, se puede dar la bromocriptina también. Esta no va más, o sea, la lisurida lo sacamos. ¿Ven? Dice, y para que no haya rebote, a la tercera semana la cabergolina, otra vez la cabergolina, en dosis única. Esto es para los casos digamos, de los partos, o mejor dicho, abortos ya cerca de abortos espontáneos, o bueno, lo que sea, cerca de la avanzados, ¿no? Y para suprimir la lactancia ya establecida, cabergolina, perdón, el error lo seguí, acuérdense con N. Ven que hice las dosis de 0,25 cada 12 horas durante 2 días, o una dosis de 1 miligramo. Bueno, eso, o sea, se toma todo junto o se toma en 2 días. En 2 días disminuye los efectos adversos, los efectos secundarios. Después acá le habla con fines hiperprolactinémicos. Bueno, acá no tengan en cuenta el alopidol, porque esto cuando lo estaban haciendo, estaban probando con estas drogas. Acá lo que tienen que poner es la metformina. Miren que agrando la letra que no queda. Y acá con fines hiperprolactinémicos es la metformina. No, ¿qué dije? Metformina, metoclopramida, perdón,
Metoclopramida. Perdón. Metoclopramida, ¿sí? Metoclopramida. ¿Por qué? Porque lo vieron en digestivo. ¿Se acuerdan para qué era la metoclopramida? Es más conocida que la ruda. Antiemético, bien, y procinético, o sea que es antagonista dopaminérgico de tipo 2. ¿Mm? Entonces, la metoclopramida es antagonista dopaminérgico de 2. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Bloquea el receptor de dopamina de 2. Quiere decir que si yo tengo el receptor dopaminérgico de 2 y lo bloqueo, ya la dopamina no se va a poder unir, ¿sí? No va a hacer su efecto. Entonces, al no poder unirse, ¿acá qué pasa? Bloqueo las células lactotrofas, no se libera prolactina y, perdón, no se, o sea, al contrario, se libera prolactina porque la dopamina tiene un efecto inhibitorio. Empiezo otra vez. Yo le doy metoclopramida. La metoclopramida es, el mecanismo de acción es antagonista dopaminérgico de tipo 2. ¿Eso qué significa? Que la metoclopramida lo que va a hacer es bloquear el receptor de 2. Por ende, la dopamina no se va a poder unir al receptor correspondiente, a su receptor. Y la dopamina que tenía un efecto inhibitorio. Entonces, como el receptor está bloqueado y la dopamina no va a poder unirse, no va a poder ejercer su efecto inhibitorio. Por ende, está liberado del efecto inhibitorio y es un efecto, eh, digamos, libre. Ahora, y entonces se produce, el efecto, la liberación de prolactina no está inhibido, ¿sí? Con el antagonista dopaminérgico de tipo 2, no tengo inhibición, la acción inhibitoria de la dopamina, por ende aumenta la prolactina. ¿Se entendió? Lo que no va son los ejemplos, esos ejemplos eran de cuando estaban investigando. Por eso, muchas veces, las mujeres que están que ya tuvieron el bebé, eh, para poder estimular la leche, le dan metoclopramida, ¿sí? Porque, por esta razón. Bien. Bueno, no sé si eso lo ven en las farmacias o capaz que vienen a comprar y ni se enteran que es para eso, ¿no? O les habían comentado ya. Bueno, claro, sí, lo usan como para vómitos y náuseas, sí, sí, eso sí. En general en el primer trimestre es lo más común. Cuando en el primer trimestre hay muchas náuseas y vómitos, lo que se tiene que hacer es normalmente. Sí, pero no, es que se toma, el tema es así. En el primer trimestre se toma para las náuseas y los vómitos, pero el doble efecto, digamos, es separado. En la mujer que ya tuvo, se toma la metoclopramida en la mujer que ya tuvo el bebé, o sea, en la parturienta, la que ya, en realidad la que ya tuvo familia, y que no tiene suficiente secreción de leche y quiere darle de mamar a su bebé, entonces ahí le dan la metoclopramida, pero ya ahí no tiene náuseas y vómitos la mamá. Lo que tiene le dan la metoclopramida por este efecto, eh, digamos, estimulante de la producción de leche. Eh, pero ya tiene el bebé, digamos, ya nació el bebé. Porque acuérdense que tienen que esperar a que nazca el bebé, ¿sí? Bueno, vamos a ver para que aumente la prolactina y entonces ver la respuesta. Eh, bueno, esto ya estamos. Vamos a compartir ahora lo que sería
los de la hipófisis posterior. ¿Mm? Vamos a compartir archivos, entonces vamos a sacar estos. No sé si en el prospecto lo dice, pero es relativamente reciente, no les digo, pero 5 años debe tener, capaz que un poco más. No sé, no recuerdo que, bueno, igual tampoco últimamente, por suerte, no necesito metoclopramida ni por vómitos ni nada, así que no lo miré. Pero si alguno tiene oportunidad y tiene algún Reliberan a mano y tiene la cajita con el prospecto, por ahí se puede fijar a ver si lo menciona esto. Pero es así, ¿no? O sea, está descrito. Bueno, vamos a ver entonces la hipófisis posterior. Hipófisis posterior, vamos a ver, vamos a empezar por esta. Ya seguimos, estoy bajando los archivitos estos, que son fotos en realidad. Bueno, vamos a ver lo que es la neurohipófisis. Neurohipófisis, hipófisis posterior. eh, em, Acá tienen, vamos a agrandarlo un poquito para que lo vean mejor. ¿Se acuerdan que la hipófisis está dividida? Está grabándose. La hipófisis en general está dividida, en general no, es así, está dividida en dos partes. En la hipófisis anterior, que es, digamos, mira hacia nuestra frente, digamos. Y la hipófisis posterior sería la parte de atrás, la parte de la hipófisis que mira hacia la parte occipital. La hipófisis está justo en el medio. Si yo me pusiera un estilete, una aguja gigante entre medio de las dos cejas y después arriba de la oreja, en el punto donde se juntan, ahí está la hipófisis, ¿sí? Si me atravesara el cerebro de un lado y del otro, ahí en el medio donde se juntarían las agujas, estaría la hipófisis. Y la hipófisis está en la base del cerebro, o sea, se desprende de la base del cerebro, que es el hipotálamo, ¿sí? Entonces, el tema de la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿por qué se llama neurohipófisis? ¿Qué tiene que ver con el cerebro, las neuronas? Y porque en realidad las hormonas que produce, digamos, en realidad no las produce la neurohipófisis. Acá hay que corregir esto, sino que las libera. Acá le tenemos que poner, vamos a tacharlo. La neurohipófisis libera, esa es la diferencia, libera
oxitocina y vasopresina. Entonces, libera, vamos a ponerlo con mayúscula, libera, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque en realidad no es la parte de la hipófisis, esta sería la parte anterior, que es donde están todas las otras hormonas que estuvimos viendo hasta ahora, y la neurohipófisis sería la hipófisis posterior. Pero ¿qué pasa? El punto es que estas sustancias, la vasopresina y la oxitocina, no son producidas en la hipófisis, sino en el hipotálamo, ¿sí? En justamente unos núcleos, se llaman núcleos donde hay un acúmulo de neuronas, ¿sí? O sea, son determinadas áreas donde hay un conjunto de cuerpos neuronales que forman lo que se llaman núcleos. Y los núcleos donde son producidas están el supraóptico y el paraventricular. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos núcleos, o sea, conjuntos de neuronas, de cuerpos neuronales, van a fabricar tanto la oxitocina como la vasopresina, ¿sí? Y después van a ir bajando por los axones, estos son los axones, las vías hipotálamo-hipofisarias, ¿sí? Estas son las vías hipotálamo-hipofisarias, y terminan secretando estas sustancias en lo que se llama la arteria hipofisaria inferior. Entonces, ahí se entiende que el hipotálamo directamente manda la oxitocina y la vasopresina. Por eso se considera como digamos, dentro de la evolución esto apareció primero y lo otro es como una mayor adaptación al medio y demás. Entonces, la glándula, vamos siguiendo los numeritos que tienen acá al costado, ¿ven? La glándula pituitaria o hipófisis es lo mismo, otros nombres, ¿vieron? Bueno, está controlada por el hipotálamo. El hipotálamo está subdividido en distintas zonas, áreas o núcleos. Los núcleos son un conjunto de neuronas. Y para la función, digamos, endocrina posterior, o sea, de la hipófisis posterior, nos interesan el supraóptico y el paraventricular, que tienen distinta ubicación y tienen distinto tipo, tienen células, tienen neuronas, son neuronas, porque dijimos que son conjuntos de células, conjuntos de neuronas, los núcleos, y los dos fabrican oxitocina, los dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular, fabrican oxitocina y vasopresina, ¿sí? Solo que tienen a su vez dentro de este núcleo distintas zonas. Por ejemplo, el paraventricular tiene unas neuronas que son centrales y otras periféricas. Las centrales fabrican la hormona antidiurética o vasopresina y las periféricas, o sea, las de afuera de ese núcleo, son las que fabrican la oxitocina. Y en el caso del supraóptico, del núcleo supraóptico, o sea que es un conjunto de neuronas, de ese conjunto hay unas que son caudales y otras rostrales, o sea, como que están para adelante, las rostrales, y las caudales están para atrás. Las caudales fabrican hormona antidiurética y las rostrales fabrican oxitocina, ¿sí? No les voy a pedir esto, porque esto es de anatomía en realidad, pero ustedes tienen que saber que la vasopresina y la oxitocina se liberan, resaltar eso, de la hipófisis anterior, perdón, de la hipófisis posterior, disculpen. Quiero marcar esto, me quedé pensando y le voy a poner un signo de exclamación acá. Se liberan, ¿sí? Se liberan. ¿Y dónde se fabrican? En el hipotálamo. ¿Y en el hipotálamo en qué parte? En los núcleos supraóptico y paraventricular. Y de ahí van por los axones hasta llegar a la arteria hipofisaria inferior. Bien.
Entonces, tienen una estructura bastante parecida, son 9 aminoácidos, o sea, son péptidos, tienen un puente disulfuro, algunos aminoácidos distintos, y en la neurohipófisis o hipófisis posterior se liberan, acá otra vez marcamos, se liberan las dos hormonas. Bueno, ¿qué más? Acá lo que les marca, las dos, que son la oxitocina, que es la que aumenta en el momento del parto, ¿sí? Y la vasopresina, que ahora vamos a ver, vasopresina, tiene relación con la vasoconstricción. Pero también, ¿cómo se llama la vasopresina? También se la llama hormona antidiurética, porque tiene también un efecto antidiurético, o sea, para evitar la diuresis, para evitar evitar la deshidratación. Entonces, se liberan por exocitosis en la hipófisis, ¿sí? Y bueno, eh, nada, después lo demás es todo, digamos que no importa mucho porque es más anatómico. De esta filmina, ¿qué tengo que saber? Que la oxitocina y la vasopresina se liberan, repito hasta el cansancio para no meter la pata, se liberan de la hipófisis posterior o neurohipófisis. Como hablo de neuro, ¿sí? Son producidas por neuronas. ¿En dónde la producción? En el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, ¿está? Que esos núcleos son conjuntos de neuronas. Bien. Bueno, ahora vamos a la otra filmina. A ver, vamos a ir ahora vamos a ir con la vasopresina. Entonces, a ver si es esta. Sí, vamos con la vasopresina. La vasopresina, u hormona antidiurética, ADH, se produce la liberación por exocitosis en la arteria hipofisaria, como dijimos. Pero, ¿por qué se produce esa liberación? Bueno, se produce esa liberación según cómo varíe el grado de hidratación del paciente, ¿sí? Entonces, si el paciente está deshidratado, yo quiero que esté deshidratado, mi cuerpo le parece bien que esté deshidratado, no. Entonces se libera más hormona antidiurética, que no orine, que no pierda líquido de ninguna manera, porque está deshidratado. ¿Está? Y después hay otros procesos por los cuales también la hormona antidiurética puede ser liberada. Por ejemplo, estímulos fisiológicos que aumentan la liberación. Los primeros es cuando aumenta la osmolaridad del plasma. ¿Qué significa la osmolaridad del plasma? La cantidad de osmoles que tenga. Y los osmoles que son partículas, o sea, es una forma de concentración. Lo que pasa es que son partículas que pueden ser glóbulos rojos, los glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, en fin. Entonces, cuando la osmolaridad del plasma es muy alta, más de 200 miliosmoles, entonces ahí, ¿qué pasa? Y está como muy concentrado. Entonces también se libera la hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que no se siga concentrando más, ¿sí? Porque antidiuresis, la diuresis es que orine, ¿sí? Que pierda líquido. Otro proceso es cuando disminuye el volumen extracelular. Cuando fuera de las células, o sea, en el espacio extracelular, disminuye y entonces ahí se nota, ¿sí? Ahí se nota, el cuerpo nota por distintos sensores, ven que dice varoreceptores auriculares, de las aurículas, aórticos, carotídeos, de las carótidas, de la aorta. Entonces, esa es una respuesta, por ejemplo, intensa. Y ahí también, porque si no, también tengo poco volumen, implica mucha deshidratación. También puede verse estimulada la liberación de hormona antidiurética por la hipoxia, por el dolor, por las náuseas, por los vómitos. Pero principalmente tienen que recordar el tema de cuando está aumentada la osmolaridad del plasma y cuando disminuye el volumen
extracelular. O sea, el aumento de la osmolaridad del plasma significa que hay demasiadas partículas en el plasma, ¿sí? Demasiado concentrado. Entonces se libera la hormona antidiurética. Y en el volumen extracelular está seco. Entonces también se libera, porque no gastes todo el líquido interno. ¿Mm? Bueno, acá tienen factores que modifican la liberación, puede estar la nicotina, el sistema adrenérgico, el alcohol los baja, por ejemplo. Pero bueno, eh, esto no le den demasiada bolilla. Lo único que sí está, fármacos que potencian la acción de la vasopresina es la clorpropamida, que por ejemplo lo vimos, en la clorpropamida la mencionamos en, este, en diabetes, pero eh, que no se usa eh, por el tema que tiene un tiempo de vida media larga, es una sulfa. Entonces, pero esto justamente se utiliza cuando es necesario potenciar la acción de la hormona antidiurética. Se usa para lo que se llama la diabetes insípida, la clorpropamida. La clorpropamida, entonces, vamos a escribir acá. Igual para diabetes insípida. ¿Por qué se llama diabetes insípida? Porque los pacientes orinan, y pierden mucho líquido. Y entonces, ¿qué necesitan? Necesitan hormona antidiurética. Y se llama insípida porque no tiene azúcar, no es producto de la hiperglucemia. ¿Se acuerdan que yo les dije que la glucosa era un diurético osmótico? Y el diabético en una época, a principios del siglo pasado, o sea, en el 1900, los bioquímicos tenían que probar la orina para ver si era dulce, ¿sí? Y si no, la otra que hacían es ponerla afuera y entonces iban las abejas, iban los mosquitos, las moscas. Bueno, todos comentarios que no importan, pero bueno. Cultura general, digamos, o datos anecdóticos. Bueno, aplicaciones terapéuticas. Antes de las aplicaciones terapéuticas vamos a ver el mecanismo de la vasopresina. ¿Qué pasa con la vasopresina? La vasopresina u hormona antidiurética. ¿Cómo es? Justamente, ¿qué pasa? La vasopresina actúa a través de dos tipos de receptores. Los B2 y los B1, ¿sí? Los B2 lo que van a hacer es evitar la pérdida de agua. Y los B1 van a producir vasoconstricción. Entonces, ¿qué pasa a nivel renal? A nivel renal actúan los receptores B2, ¿sí? Que están asociados a la proteína G de tipo estimulatoria. ¿Qué pasa acá? Vamos a agrandar un poquito. La filmina, vamos a correrla para acá y para ahí. Entonces, fíjense, esto serían, como les dice acá abajo, células principales del túbulo colector, ¿sí? Esto es un dibujito de las células principales del túbulo colector, de los túbulos colectores del riñón. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo la luz del túbulo, ¿sí? Por acá va la futura orina. Y acá está el medio interno, en esta parte de abajo. Entonces, lo que yo tengo en contacto con la luz son digamos, lo que se llaman unas acuoporinas, o sea, son unos canales, ¿sí? Unos canales. La célula de los túbulos renales, están unidas
a las células contiguas por zonas de oclusión, o sea, bien unidas. Ven acá, estas zonas de oclusión que están en azul son zonas de mucha unión. Por el otro lado, estas células de los túbulos renales tienen lo que se llaman estos canales, que son acuoporinas. Ven que están en verde estos de acá, ¿sí? Que están en contacto con la luz, están las acuoporinas de tipo 2. Y las que están en contacto con la parte basal son las acuoporinas de tipo 3, que están pintadas de color naranjita muy clarito. Bueno, ¿qué pasa con todo este proceso? El tema es que el agua para entrar necesita de transportador, de canal, de algo, porque solita no puede pasar por difusión porque está ionizada. Entonces, sigamos cómo es el razonamiento que lo tienen acá al costado. Uno, los receptores B2 están asociados a la proteína G estimulatoria. Entonces, si miro, ¿dónde están los receptores B2? Acá abajo, ¿sí? Acá tengo el receptor B2, que está asociado a la adenilato ciclasa, ¿sí? Y a la proteína G estimulatoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se une la hormona antidiurética, ¿sí? Al B2, porque es su receptor, estimula la adenilato ciclasa, o sea que el ATP se transforma en AMP cíclico. Y el AMP cíclico activa a la fosfoquinasa A. Con la activación de la fosfoquinasa A, vamos a marcar acá que está en el punto 3, ¿sí? ¿Qué pasa? Se produce una serie de fosforilaciones y entonces lo que ocurre es que las acuoporinas que son esos canales, que estaban intracelulares formando como acúmulos, ¿sí? se mueven hacia la zona de la luz, hacia la zona apical, ¿sí? Y forman directamente los canales. Las acuoporina 2, como dice acá, son moléculas que se organizan para formar canales que facilitan, ¿qué cosa? El paso del agua, ¿sí? Acá le dice el agua entra por las acuoporinas. Entra en la célula de al lado, en la misma célula, en todas. Bien, eso es justamente para evitar la deshidratación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las acuoporina 3 se localizan selectivamente en la membrana basal, ¿sí? Entonces, la hormona antidiurética lo que les dice es permeabiliza el epitelio tubular renal, por lo antedicho, y las acuoporinas abren los canales de agua, de modo que ésta entra con rapidez a través de la membrana celular a favor de un gradiente de luz intersticio, o sea que va entrando hacia el interior. Y entonces, ¿qué es lo que da? Ven, el agua entró a la célula y por estas acuoporinas 3 pasó ¿a dónde? Pasó al medio interno, a la parte basal, ¿sí? Que lo ven en la posición 5, ¿sí? ¿Se ve acá? Entonces, lo que hace el agua, la hormona antidiurética, que es el agua que se estaba yendo por los túbulos, es recaptada, ¿sí? Es incorporada hacia el interior por la acción de la hormona antidiurética. ¿Se entendió esto? Porque esto es lo que se toma, este es el mecanismo de acción. ¿Sí? Bueno, seguimos. Derivados de la vasopresina. Los derivados de la vasopresina tenemos distintos. El receptor B1 es el que se ocupa de la vasoconstricción. Ahora vamos. Lo que pasa que primero vamos a ver, se ocupa de la vasoconstricción. Bueno, el tema es así. La vasopresina entonces tiene, como toda hormona, tiene un tiempo de vida media corto. Entonces, puede venir en absorción por vía nasal para usar, digamos, intravenoso.
Ahí les dice el tiempo de vida media corto, 40 minutos, viene con distintas sales, por ejemplo, el tanato de vasopresina tiene un tiempo de vida media más largo, por ejemplo, también para la diabetes insípida. Después viene otro derivado que es la desmopresina, que lo que hace es tener, o sea, otro derivado que tiene un tiempo de vida media más largo. Y después está la terlipresina, que lo que va a hacer, terlipresina tiene un grupo que sería un terbutilo, una lisina, perdón, y la vasopresina. Entonces, a medida que la terlipresina en sí misma, con el grupo terbutilo, la lisina y la vasopresina, así completa, sin degradarse, tiene 24 minutos de tiempo de vida media. Lo que pasa que todos los metabolitos, o sea, una vez que pierde el terbutilo, queda lipresina, que es la lisina más la vasopresina. Después pierde la lisina y queda la vasopresina. Entonces ahí va creciendo. Y ahí como, digamos, como esta tiene más, por la estructura que le han dado, tiene un efecto más vasopresor o vasoconstricción que la vasopresina. Y actúa a través de receptores B1, ¿sí? Bueno, entonces las reacciones adversas ahí tienen, porque puede haber mucha retención de agua si se da dosis exageradas. La desmopresina puede provocar, por vía nasal puede producir cefalea, náuseas, acción de, bueno, aumento de la acción antidiurética, la clorpropamida, que ya habíamos dicho, podría ser el paracetamol y la indometacina, pero en menos casos, digamos. Esto de acá, ¿qué se tienen que acordar? Que existe la vasopresina en sí, ¿sí? Después que está el tanato de vasopresina, la desmopresina y la terlipresina, como drogas, ¿sí? Ahora igual vamos a seguir viendo aplicaciones terapéuticas. Esto creo que ya lo vimos, ¿no? Esta es la que ya habíamos visto. No, acá está. Bueno, entonces, en la diabetes insípida lo que tenemos es una enfermedad de origen central, o sea, de la hipófisis, y significa que es porque no responde bien a la vasopresina y a sus análogos. Entonces, ahí se puede dar solución acuosa de vasopresina, intramuscular, las dosis no importa para ustedes, el tanato de vasopresina, que es intramuscular y dura 2 o 3 días, 1, 2, 3 días, o la desmopresina, que se puede dar nasal, parenteral. Y también está la lipresina, ¿sí? Que también se puede dar nasal. Entonces, acá vienen los usos. ¿Qué otros usos tiene la vasopresina? Hemorragias digestivas por varices esofágicas. Cuando los pacientes tienen cirrosis, se genera lo que se llama una hipertensión portal de la vena porta del hígado. Se genera una hipertensión portal. Esa hipertensión portal genera varices esofágicas. O sea, como las varices de las piernas, la dilatación de las venas, bueno, hay dilatación de las venas en el esófago. Y a veces eso es cuando hay cirrosis, ¿no? Y eso puede llevar a que esas venas esofágicas, esas varices, se rompan y se produzcan hemorragias digestivas, pero muy abundantes. El paciente se puede morir desangrado. Entonces se da la terlipresina. En esos casos también se ponen un tipo de sondas que lo que hacen es colocarse y se inflan en el estómago un globo para que no se salga y otro globo largo y delgado que va a apretar las paredes del esófago, cosa de que no se desangre. Y además le dan la terlipresina porque va a ser el efecto vasoconstrictor. Yo siempre recuerdo que trabajando fue hace 10 años más o menos, la terlipresina no estaba tan, digamos, recién salía y se usaba para esto, para las varices esofágicas. Y yo estaba trabajando en una clínica privada, pero todavía no la habían incorporado, tal vez porque los médicos no lo consideraron, no se había incorporado al vademecum.
o sea, a la guía farmacoterapéutica de la institución. Y entonces, porque no la sabrían usar, en fin, no sé. El punto es que lo que estuvo genial fue que, como se nota que los que hacían los traslados y de las ambulancias sabían quién podía tener o quién no podía tener. Entonces, porque era una droga relativamente nueva, entonces no siempre se hace la aplicación en forma inmediata. Y lo que recuerdo es que llamaron para preguntar si había terlipresina en la institución. Entonces nosotros le dijimos, no tenemos. Yo ya sabía para qué era todo, pero no tenía disponible. Y como eso hay que administrarlo rápido, entonces estaban viniendo, digamos, y bueno, entonces fueron llamando a distintas instituciones y por suerte al paciente encontraron una y entonces ya eso lo hacían en el camino, digamos, ¿para qué? Para que cuando llegara el paciente ya le habían puesto esta sonda Stacker, se llama, tiene 2 nombres. Bueno, le habían puesto esta sonda y tenía que recibir la terlipresina. Entonces, de esa manera ahorraron tiempo, preguntando si en la institución había. Justo no había, bueno, se fueron a otra institución, pero ahorraron el tiempo de viaje, digamos. Bueno, y después se puede usar en el shock séptico, que normalmente se da noradrenalina por la vasoconstricción, pero y la broncodilatación, pero la terlipresina se puede dar cuando no responde la noradrenalina a la vasoconstricción, ¿sí? O sea que lo que tienen que estudiar acá son las distintas formas, la vasopresina, la desmopresina y la lipresina y la terlipresina. Esta la borramos. Esto ya lo vimos, a ver, sí. Derivados de vasopresina, ya lo vimos. A ver esta. Esta ya la vimos. Esta ya la vimos. El que estamos vemos bien. Y nos queda ver la oxitocina. Bueno, la oxitocina se ve medio borroso, a ver si agrandando se ve mejor, más o menos. Bueno, tengan en cuenta que la oxitocina, entonces, es sintetizada por las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular de la junto con la vasopresina, nada más que en distintos puntos. Y bueno, y llegan a la hipófisis posterior por las prolongaciones, por los axones, digamos, y son liberadas por exocitosis. Entonces, eso es la liberación de la oxitocina es favorecida por estímulos sensitivos, como es el cuello uterino que se dilata, la vagina también por el tema del canal vaginal que pasa del bebé cuando es el nacimiento, y el pezón mamario por la succión. Entonces, en el transcurso del parto aumenta la sensibilidad a la oxitocina, la oxitocina va creciendo, digamos, va aumentando su concentración hasta que es máxima en el momento del parto. Hay un aumento del número de receptores a la oxitocina. Y bueno, eso lo que hace es aumentar el ritmo y la intensidad de las contracciones, desde, como les dice ahí, desde el fundus al cuello. El cuello es la parte de abajo, digamos, la que está en contacto con la vagina, para que se vaya dilatando. Pero no significa que haya suficiente maduración del cuello. El cuello tiene que ir agrandándose hasta un diámetro de 10, que por eso los médicos van midiendo con un tacto. Vieron que la mujer embarazada dice, bueno, vamos a hacer tacto a ver si el cuello se dilató. Entonces, por el hueco que queda de la dilatación del cuello, van midiendo con los dedos
a ver cuánto puede entrar, para ver si después pasa a la cabeza del bebé. Si no dilata lo suficiente, bueno, tienen que hacer cesárea. Pero bueno, normalmente se estimula el ritmo uterino con oxitocina, el famoso goteo, que no sé si habrán escuchado. Dice, le vamos a poner goteo, el goteo es la oxitocina, ¿sí? Y lo que está desde ya hace unos años para dilatar el cuello uterino es bueno, el contenido del oxapros, pero no la parte del diclofenac, sino el misoprostol. El misoprostol provoca dilatación del cuello. Entonces lo utilizan para estimular, digamos, la dilatación del cuello sin aumentar tanto la oxitocina, ¿sí? Porque ¿para qué le vas a hacer aumentar las contracciones si el cuello no está dilatado? Por eso muchas veces a las mamás que ya empiezan con las contracciones y van a la clínica y le dicen, bueno, no, vaya un ratito y vaya a caminar, y camine, vaya y vuelva, o vaya a su casa y después vuelva, porque ¿qué pasa? Tiene que haber la maduración del cuello, se tiene que ir dilatando el cuello, y ahí es donde les dicen, le hacemos tacto para ver cómo está maduro el cuello, si está dilatado o no, porque si no, no tiene sentido ponerle el goteo si no está dilatado el cuello, porque es más dolor sin que haya respuesta. Bueno, también otros efectos es que favorece el paso de la leche, se puede dar por vía parenteral, que es lo más frecuente, ¿no es cierto? Viene una ampollita y se pone con el suero y se pasa. Y si no, también inhalada, como había comentado acá una de las compañeras. Eh, bueno, tenemos la oxitocina. Bueno, las aplicaciones terapéuticas ya las comentamos, la inducción al parto, ahí tienen las dosis y demás por si a alguno le interesa, si trabaja en hospital y demás. Después, para la atonía posparto, para prevenir hemorragias. Y bueno, y nasal para la inyección de leche antes de dar de mamar. Las reacciones adversas puede ser que con aumento de dosis haya hipertonía, eh, intoxicación hídrica, o sea, genera, porque como está relacionada con la oxitocina, con la vasopresina, y puede generar convulsiones, puede haber, la hipertonía, puede haber rotura del útero, eh, y bueno, y eso en general no hay efectos adversos, pero sí la contraindicación de cicatrices uterinas por cesáreas previas, contraindicación absoluta, distonías de diverso tipo, que eso ya es una injerencia médica, digamos, ¿no? Eh, Igual ha cambiado mucho porque las cirugías ya no se hacen digamos, de cesárea, de arriba hacia abajo, que eso cortaba todo el útero y entonces era mayor el riesgo de la ruptura, ¿sí? Desde que ya desde hace muchos años se hacen en forma horizontal, lo más abajo posible, cosa que sea mucho más difícil la ruptura, digamos, ¿no? Eh, y aparte no se ve, no, por los queloides es cuando en las heridas queda como una elevación, ¿no? O sea, tengo una herida y en vez de cicatrizar normal, se hace como gordita la herida, ¿no? Se engrosa. Pero bueno, hay cremas también para disminuir los queloides. Bueno, creo que con eso terminamos. Bueno, vamos a dejar acá. El trecité, sí, tiene, me suena tanto el trecitré, tiene algo con tiroides. ¿Qué era? Triac, puede ser que tuviera Triac o levotiroxina o algo así. Me suena trecitré. ¿Tiene algún...?
Triodotironina, sí, me acordaba algo, pero y la flumetazona es un corticoide que saca la inflamación, sí. Triodotironina. Bueno, dejamos acá, a ver la semana que viene que nos toca, un segundito, corto la grabación.